cuadro lo que pretende mostrarles es que como consecuencia de la obesidad se da una hipertrofia adipositaria, como consecuencia de la hipertrofia adipositaria se da un aumento en factores proinflamatorios y quimioatrayentes de macrófagos. Como consecuencia de eso, los macrófagos infiltran el tejido adiposo y producen más citocinas proinflamatorias. Y como consecuencia de eso, esos factores proinflamatorios inhiben la vía de señalización de insulina, llevando posteriormente al desarrollo de resistencia a esta hormona y también de diabetes de tipo 2. Lo que podemos observar en esta diapositiva es lo que ocurre, lo que estamos diciendo es en condiciones normales, estos son en una persona con un peso ideal, después de la ingesta suben los niveles de glucosa plasmática, lo hacen también los niveles de insulina para incorporar esa glucosa al interior de las células insulino dependientes y entonces los niveles disminuyen conforme avanza el tiempo. Lo que ocurre durante la obesidad es que los niveles de glucosa se elevan, la obesidad y donde se presenta el cuadro de resistencia a la insulina, se elevan y que los niveles de insulina también permanecen de manera anormal elevados y que esto correlaciona con una elevación de macrófagos de tipo M1 infiltrando el tejido adiposo y de macrófagos de tipo M2 disminuyendo su población o su porcentaje en este mismo tejido. Entonces, esto, lo que les acabo de mencionar está aquí escrito y es lo que nosotros hemos podido recabar hasta ahora del modelo y lo que nos llevó una vez más a verificar estos hallazgos en muestras de origen humano. Retomamos simplemente que el tejido adiposo durante la obesidad se vuelve hipertrófico y produce estos factores proinflamatorios. Cuando nosotros evaluamos esto en pacientes, observamos todas estas observaciones que se hicieron al calce primero en modelos animales, se han repetido desde luego en muestras de pacientes. Estos son 3 cortes, los mismos cortes de tejido adiposo, estos simplemente son dos aumentos, uno a 20X y otro a 60, y el tejido adiposo, las manchitas en negro corresponden a las células, a los macrófagos infiltrados, estos en condiciones normales, ¿sí? De peso, donde no hay sobrepeso. Esto es el tejido adiposo de una persona que presenta obesidad mórbida, pero que no tiene resistencia a la insulina, no tiene datos clínicos de resistencia a la insulina, pero sí un alto grado de obesidad. Y se puede ver cómo se incrementa, en estas flechitas señalan, se incrementa el infiltrado de estas células proinflamatorias. Y lo que ocurre en el tejido adiposo de una persona que presenta obesidad mórbida y resistencia a la insulina asociada a esta, que la infiltración de macrófagos aumenta muchísimo con respecto a lo que se puede observar también en condiciones de obesidad sin datos de resistencia a la insulina y en condiciones de peso normal. Lo que también hemos observado en estos pacientes es que la expresión de estos marcadores en el tejido adiposo, TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, y los niveles hormonales de estos marcadores, estos en tejido adiposo y estos en el suero de los pacientes, en la sangre, también se elevan en estas 3 condiciones. Nótese que en personas, sujetos con peso normal, casi no hay expresión de TNF-alfa en el tejido adiposo, casi no hay expresión de la interleucina 1 beta y es la misma tendencia para la interleucina 6. Los factores proinflamatorios están disminuidos en estos sujetos, pero en pacientes que presentan obesidad mórbida, que son todas las barras grises, y las barras negras son obesidad mórbida sin datos de resistencia a la insulina y obesidad mórbida acompañada de resistencia a la insulina clínicamente diagnosticada. Se puede ver cómo hay un aumento gradual, proporcional, con la obesidad y con la presencia de resistencia a la insulina, a nivel de tejido adiposo y también a nivel de proteínas en el suero, en el plasma. Esto es muy importante porque el tejido adiposo, como ya mencionamos, de estos pacientes produce grandes cantidades de MCP1. Recordemos que MCP1 es el factor
quimioatrayente el que da la señal de atracción para los macrófagos, para que los macrófagos se direccionen de la circulación del tejido adiposo. Y entonces lo que con base en esto empezamos a desarrollar en el hospital es un protocolo para estudiar justamente lo que ocurre en sujetos que tienen con distintos índices de masa corporal, como aquí están señalados. Esto es en condiciones normales, esto es sobrepeso, esto es obesidad sin datos de resistencia a la insulina y esto es obesidad con datos de resistencia a la insulina en mujeres y en hombres, en un estudio en donde evaluamos desde luego el índice de masa corporal, hacemos evaluación del perímetro de cintura-cadera, que como todos sabemos es muy importante para determinar obesidad abdominal, también el porcentaje de grasa total estimado en una báscula de impedancia bioeléctrica y el índice de HOMA, que simplemente es la relación entre los niveles de glucosa plasmática y de insulina para saber si hay datos de resistencia a la insulina. Entonces nosotros así estratificamos nuestros grupos de pacientes y lo que se puede observar en estos es lo siguiente, que en estos nada más son datos de pacientes que presentan un peso normal y que presentan condiciones de obesidad y son los niveles plasmáticos de TNF-alfa, de interleucina 6, de MIF y de proteína C reactiva. Todos estos son marcadores de proinflamación. Entonces se puede observar cómo como consecuencia de la obesidad estos factores se elevan en el torrente circulatorio de estos pacientes. De manera semejante, cuando nosotros hacemos el análisis, cuando se hace un análisis de PCR en tiempo real de la expresión de estos marcadores, los mismos, TNF-alfa, IL-6 y MIF, en el tejido adiposo de estos pacientes se puede observar que la producción de citocinas proinflamatorias se incrementan. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer era saber, con base en esto, nosotros ya sabíamos que se incrementaban los niveles plasmáticos de factores proinflamatorios, que se incrementaban también la producción de estos factores proinflamatorios a nivel de tejido adiposo, incluyendo MCP1, y lo que queríamos verificar es si estas señales eran suficientes para atraer macrófagos de la circulación para que infiltren el tejido adiposo, el tejido adiposo en estos pacientes. Y lo que tenemos son hallazgos muy interesantes. Hay que decirlo, lo que nosotros perseguimos con esto estamos enfocados en tratar de discernir si hay un método preventivo, con toda la sumatoria que ya les he mencionado de los factores, de las células, de la quimioatracción, de la resistencia a la insulina, si podríamos diseñar un método que nos diga la predisposición que una persona tiene para generar más factores proinflamatorios una vez que se presenta la obesidad y qué riesgo tiene para atraer macrófagos de la circulación hacia el tejido adiposo que van a causar los problemas que ya hemos mencionado. Entonces, nosotros creemos que es muy factible, bueno, y digo creer, casi en investigación no usamos la palabra creer, pero en este caso yo sí tengo que usarla. Nosotros creemos, esperamos, hipotetizamos, confiamos en que este tipo de experimentos de análisis puedan servir en un futuro no muy lejano como herramientas de valoración clínica, porque como les voy a mencionar a continuación, cuando nosotros tomamos una muestra sanguínea, en los pacientes tomamos las medidas antropométricas y tomamos sangre. De ahí medimos los niveles plasmáticos de los factores proinflamatorios y antiinflamatorios y nos quedamos con las células que están en la circulación. Así se ve un análisis por citometría de flujo, que así se llama esta técnica, de cómo se ven las distintas poblaciones que componen la sangre. Aquí se pueden ver la población de leucocitos. Los leucocitos son las células blancas, que son distintas a los eritrocitos, que son las células rojas, que están aquí en negro. Y los leucocitos tienen tres poblaciones principales: polimorfos nucleares, es decir, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos de tipo T y de tipo B, y macrófagos.
que es la población que está aquí en azul verde. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio enfocado en determinar la población de macrófagos hasta este nivel sin tomar en cuenta el nivel de las otras células, nosotros podemos ver cómo varía la población de estos macrófagos en condiciones de peso normal, en sobrepeso y como consecuencia de la obesidad. Lo que podemos observar, recuerden estos marcadores, CD206 es un marcador que nos permite identificar macrófagos M2 antiinflamatorios. CD11C es el marcador que nos permite identificar macrófagos M1 proinflamatorios. Y podemos ver con una simple toma de muestra, una simple muestra sanguínea, se toman como 4 mililitros y este análisis se hace en 50 microlitros de sangre, es decir, es una cantidad muy pequeñita. Se puede ver cómo varía la proporción de estos macrófagos. En condiciones de peso normal, un sujeto, posee aproximadamente 20.6% de estos macrófagos antiinflamatorios en circulación y aproximadamente 26.7%, que es muy parecido, de macrófagos proinflamatorios en circulación. Pero cuando se gana peso y se evalúa esto en condiciones de sobrepeso, nótese cómo esta relación casi que es 1 a 1, aquí se altera de 3.5 a 18, es decir, esta relación se invierte por 6 veces. Los macrófagos proinflamatorios en circulación aumentan 6 veces con respecto a los antiinflamatorios, y cuando se presenta un grado importante de obesidad, se puede observar que esta proporción se ha perdido completamente, porque los macrófagos antiinflamatorios representan solo el 2.4% de los macrófagos en circulación y los proinflamatorios el 70.4%. Y además, estos macrófagos expresan una gran cantidad de CCR2, que recordemos es el receptor para CCL2 o MCP1, y entonces podemos decir que esta proporción, como consecuencia de la obesidad, está aumentada y se está direccionando hacia el tejido adiposo. Lo que, con base en los estudios que hemos mencionado y que hemos revisado, podría darnos una connotación importante en cuanto a que si nosotros somos capaces de identificar la variación de estas proporciones en macrófagos antiinflamatorios y proinflamatorios en la circulación, nosotros podríamos evaluar, porque ninguno de estos pacientes tienen resistencia a la insulina, hay que mencionarlo, pero nosotros seríamos capaces de generar un método de valoración clínica que evalúe esta proporción, los niveles circulantes de factores proinflamatorios, además de las medidas antropométricas del paciente, y nos den un factor de riesgo, de propensión para desarrollar resistencia a la insulina. Es decir, en lo que nosotros estamos interesados es en determinar qué población podría ser la más susceptible a desarrollar este padecimiento mucho antes de que el mismo se presente. Lo que quiero que ustedes se lleven a sus hogares es, lo primero es que los macrófagos, la pregunta, en realidad lo que queremos hacer es una pregunta: si estos macrófagos, este conocimiento que hemos recabado desde el modelo animal y luego hemos constatado en pacientes, si estos podrían ser buenos biomarcadores celulares. Recordemos que los biomarcadores, casi siempre los biomarcadores que se estilan son los de tipo, son solubles, son moléculas. Está el antígeno prostático, está la misma glucosa, es decir, son moléculas que nos hablan de una patología. Pero en este caso de biomarcadores celulares es un concepto muy novedoso, y eso quiere decir que es una célula que participa directamente en el desarrollo de la patología y no se presenta como consecuencia de la patología, como en otros biomarcadores. Por lo tanto, nuestro postulado es que estas células podrían ser buenas candidatas como biomarcadores celulares, porque evaluando el cambio en la proporción de estas, nosotros podríamos ser capaces de determinar cuál es la propensión que un paciente tiene para desarrollar resistencia a la insulina, una vez que se hayan desde luego confirmado todos los otros estudios de cómo se altera la proporción de circulación y la verificación en el tejido adiposo. Entonces, se pretende, nuestro
Nuestra meta sería desarrollar un método de valoración clínica que pueda predecir esto y por lo tanto valorar el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y por lo tanto diabetes mellitus tipo 2 antes de que éstas se presenten. Por último, quiero agradecer una vez más al doctor Antonio González Chávez por su amable invitación. Quiero agradecerle a todos los participantes en estos proyectos, también a los estudiantes que trabajan conmigo, que todos los experimentos, si no fuera por ellos, no se podrían hacer, y de manera muy especial quiero agradecer pues a todos los pacientes que con tanta disposición han participado como para que nosotros estemos recabando este conocimiento, y desde luego a las entidades que financian y hacen posible la realización de estos proyectos. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas o comentarios? Si me encienden las luces, por favor. Si se acerca al micrófono, por favor, para poder escucharlos. Ahí tienen ellos. Ahí hay uno. Sí, mi pregunta es, presentó una diapositiva en la cual presentaba dos grupos con obesidad. Un grupo presentó resistencia a la insulina y el otro no. ¿Determinaron cuáles fueron los factores que hicieron que se expresara la hiperinsulinemia? No, en realidad eso solo se realizó, pues se determinó el índice de HOMA en cada grupo de pacientes. Entonces, pero digamos, ¿por qué ya unos presentaban resistencia a la insulina y otros no? Digamos que sería parte de la misma hipótesis con la que venimos trabajando, porque quizá presentarían mayores niveles de infiltración de macrófagos a nivel de tejido adiposo y de producción de situaciones preinflamatorias, lo que condicionaría, aunado a la obesidad que se presenta en los dos, la obesidad mórbida, condicionaría la presencia de resistencia a la insulina. No sé si te contesté. Sí, mi pregunta era, por ejemplo, hay personas que tenemos el antecedente de familiares diabéticos. Sí, claro. Entonces, no sé si en ellos esa expresión esté aumentada a diferencia de personas que no tienen diabetes. Sí, claro. En este tipo de estudios se estila eliminar este tipo de factores, es decir, cuando una persona que tiene antecedentes de diabetes directos, se estila que no se incluye en el grupo porque resultan variables confusoras, o sea, ya no sabríamos si es la predisposición genética, si es el sobrepeso, si son los macrófagos, pero desde luego que deben haber otras variables, otros aspectos que